¿Qué papel juegan las humanidades digitales a la hora de recuperar la memoria documental de una institución? ¿Hacia dónde va Cuba respecto a estos temas? Yo los invito a que se queden hoy en La Buena Pregunta, pues estaremos conversando de nuevo sobre ciencias de la información. Conversamos sobre una tesis del año 2022 de la carrera de Ciencias de la Información en torno al rescate del Fondo Documental del Teatro Universitario de La Habana. Nos acompaña aquí en La Buena Pregunta Zenén Jonathan Zayas, recién egresado de la carrera y quien además forma parte del claustro de la misma actualmente. Bienvenido a La Buena Pregunta, Zenén Jonathan. Gracias, María. Bueno, el Teatro Universitario de La Habana está presto a cumplir sus 82 años el próximo 20 de mayo. Es una institución que indiscutiblemente tiene mucho por contar y sobre todo mucho por recuperar, ¿no es verdad? Sí, bien, Mari, como bien dijiste, esta institución cultural posee un fondo documental con una gran cantidad de información, no solamente referente a la historia en parte de la Universidad de La Habana, sino también de la historia de las manifestaciones artísticas, las manifestaciones culturales, sobre todo en materia de arte teatral, de la misma Casa de estos estudios y de la nación cubana en sí. Entonces, entre sus documentos tenemos diferentes tipologías, fotografías, correspondencia, que nos remotan hasta a la década de 1940, 1941 sobre todo, que fue el año de fundación del mismo teatro. Y al sumergirnos para lograr realizar la investigación, se logra entender el desarrollo de esta manifestación artística y de cómo fue forjadora de principales figuras representativas de la cultura cubana, dígase las artes escénicas, por ejemplo, Sergio Corrieri, Jenny Lind, Nicolás Dor, entre otras tantas. Grandes personalidades. Que permitieron verdaderamente el auge de esta de desarrollo cultural de la sociedad. Entonces, la investigación surge, nace desde el punto de vista de la documentación, pero ya tenía antecedentes como la tesis de Joana Franco, realizada en el 2020, si me no recuerdo. La tuvimos aquí, la presentamos aquí en La Buena Pregunta. Correcto, entonces de la tesis de Joana Franco que nos permitió ya tener ya más o menos avanzado lo que es la parte histórica del Teatro Universitario de La Habana. Entonces, para lograr entender mejor el cómo esta documentación se genera, se produce, se utiliza y se organiza evidentemente, se toman estas tesis, se realiza una investigación muy profunda y entonces se logra crear, en este caso, la tesis dio como resultado un sistema de clasificación que permitía ordenar, básicamente los procesos más significativos, ordenar, clasificar, o sea, darle un tratamiento archivístico que generalmente viene a estar dado por la clasificación, la descripción, la valoración, en fin, de diferentes procesos, para después llevarlo al entorno digital, porque como bien dijiste al inicio, las humanidades digitales nos permiten, es este espacio donde confluyen tanto las ciencias humanísticas y sociales y la tecnología para darle solución a una problemática desde el punto de vista, en este caso, de la ciencia, de la documentación. Entonces, no solamente generar un sistema de clasificación, sino también cómo implementarlo al entorno digital, que hoy en día, con las tecnologías, evidentemente, es un entorno prácticamente indisoluble de nuestra vida diaria. Exacto. Y entonces es por tanto que necesitamos no solamente crear algo, sino también cómo llevarlo a este otro espacio. Claro. Te me adelantabas en torno al papel de que juegan actualmente las humanidades digitales en el proceso, tú bien lo decías, de preservación de la memoria histórica del país. Y cuéntame, para los que no están quizás familiarizados con esta disciplina de las ciencias de la información, ¿de qué van las humanidades digitales? Bueno, como bien te decía, es este campo donde confluye, esta área de conocimiento, donde confluyen estos dos factores. Ciencias humanísticas, nuevamente lo repito, y la tecnología. De esta forma se logra dar solución a esta problemática. Pero no solamente dar una solución, sino también ofrecer oportunidades
a estos nuevos campos, porque las humanidades digitales permite esta multidisciplinariedad y esta transversalidad entre las disciplinas, evidentemente. Y entonces es lo que nos permite llevar a cabo estos procesos para lograr rescatar, difundir y preservar la información en el entorno digital. Y en el momento que tú empiezas a trabajar ya de por sí con el fondo documental, ¿en qué estado se encontraba? Bueno, el estado verdaderamente era un estado bastante crítico, porque al estar almacenado en un archivo metálico, sin ningún tipo de tratamiento, sin ningún tipo de cuidados de conservación, evidentemente se enfrenta a diferentes afectaciones como bichos, humedad, en fin, las diferentes cosas que pueden afectar el paso del tiempo. Entonces, se recupera, se pasa por diferentes procesos de limpieza, sin dañar la documentación, evidentemente. Y entonces luego se le da un tratamiento desde el punto de vista ya más bien archivístico, como te decía al principio, diferentes etapas. Viene a ser identificación, porque necesitábamos saber qué es lo que hay, no se tenía conciencia de qué es lo que había. Identificación, una caracterización bien de cada uno o sea, la generación de un inventario para lograr tener constancia de cada uno de los documentos que existían en ese momento. Y me contabas antes de empezar a grabar que incluso te encontraste el sello con el que se rubricaban los diplomas de egresados de teatro. Sí, por supuesto. Entre tantas de las tipologías tenemos diferentes certificados de reconocimientos de finalización de los estudios de teatro universitario, donde a aquellos estudiantes más destacados se le hacía un sello dorado, y no solamente encontramos el certificado con el sello, sino también el objeto con el cual se lograba imprimir ese mismo sello en el documento. Además encontraste otro tipo de documentos que, como bien decías al inicio del programa, hablaban no solamente de la historia del Teatro Universitario de La Habana, sino además del desarrollo de la cultura cubana en la época. Exacto, a ver, no específicamente tratan directamente de este tipo de eventos, pero sí indirectamente. Por ejemplo, como te comentaba, la correspondencia que se encontró hacía referencia tanto a cartas dirigidas a Fidel Castro o al Che, ministro de Economía en el momento, para solicitar fondos para la creación de un teatro, o por ejemplo para la creación del Teatro Nacional de Cuba. Otra de las cartas que fueron encontradas fue, por ejemplo, la donación que hizo Fidel Castro al Teatro Universitario para la creación del espacio, o la remodelación del espacio mejor, porque era anteriormente un concesionario de automóviles en uno de los costales del Hotel Habana Libre, y como este fue remodelado para lo que más tarde pasó a ser la Sala Tespis, una sala muy reconocida en la capital, y donde el Teatro Universitario de La Habana hacía presentación de sus funciones. Y también, no solamente el Teatro Universitario de La Habana, sino también Teatro Experimental, que fue como que una pequeña agrupación que permitía a los mismos estudiantes no solamente actuar, o sea, tomar el papel de actores, sino también de cada técnico del mismo teatro, para lograr entender cada uno de los procesos técnicos, administrativos de un teatro en sí. También me comentabas que el hecho de haber estudiado el teatro, a ti, que eres una persona que te inclinas hacia diferentes manifestaciones artísticas, nutrirte del mundo del teatro te sirvió no solamente para enriquecer tu experiencia como cientista de la información, sino también como artista, pero también entendiste lo que son los procesos más allá del simple hecho de la recuperación quizá de un documento. Sí, correcto. A ver, para lograr realizar la investigación fue crucial el entender un teatro, no un teatro, o sea, como la estructura física, sino un teatro como puesta en escena, como actividad, exacto, como actividad, más allá de su connotación artística. La creación de cada uno de los procesos para generar una puesta en escena, una representación teatral. De ahí que el tema de la tesis fuera enfocado a los procesos escénicos. Véase como estas actividades, tareas, estas operaciones que se realizan para llevar a cabo la puesta en escena, y que confluyen diferentes actividades técnicas, administrativas y escénicas o artísticas. Y a partir de las cuales también se logró realizar este sistema de clasificación que permitía darle un orden más entendible, más íntegro a la documentación que tenía el fondo documental.
el 20 de mayo de 1941 para promover valores universales de las letras y las tablas, quehacer en el que se involucraron generaciones de estudiantes de las que trascendieron indiscutibles talentos de la escena nacional. Cuando yo llegué al teatro universitario ya yo era actriz, una actriz incipiente, una actriz poco conocida, pero lo llevaba por dentro, era artista. Flores nos harán alfombra, flores nos harán guirnaldas. Es como el aire, como el agua. El teatro universitario tiene una larga y fructífera historia. Tenemos que decir que antecedente del mismo fue un grupo de creación artístico de un lugar que se llamaba la Universidad Espiritual, de un grupo que se llamó Iota Eta. Hubo algunos de los principales miembros de ese grupo que fundaron más adelante el teatro universitario. El que surgió en los años 40, de donde además fue una escuela para grandes actores cubanos y directores. El teatro universitario nació, vamos a decir, el 20 de mayo de 1941. ¿Cómo fue? Un director de teatro austríaco, huyéndole a la persecución judía, porque él era judío, de la Segunda Guerra Mundial, llegó a Cuba y hizo un seminario de actuación en la Universidad de La Habana. La graduación fue Antígona de Sófocles. Quedó muy bien, fue excelente en cuanto a maquillaje, vestuario, actuación, todo. Dijeron, pero es un crimen que este seminario termine aquí. Vamos a seguir. Y siguieron. Estamos de regreso al estudio, Zenén. Cuéntame entonces cuál fue el resultado final de todo tu trabajo. Bueno, a ver, el resultado final vino a ser no solamente un sistema de clasificación para documentos teatrales, que desde un punto de vista, al tener un antecedente, lo que hice fue tomarlo como base, como referente, para lograr crear un sistema de clasificación para teatros universitarios, porque evidentemente la documentación puede que tenga similitudes, pero existen ciertos puntos que lo logran diferenciar de un teatro convencional. Claro. De bien sea un teatro público, un teatro privado, en fin. Y entonces, evidentemente, al generar este nuevo sistema de clasificación, queda un resultado lo suficientemente relevante, pero evidentemente solamente utilizado a nivel físico, a nivel práctico. Claro. Y era necesario desde las humanidades digitales darle una visibilidad a un nivel más en el ciberespacio, evidentemente. Claro. Y entonces es ahí donde se opta también por utilizar un software de descripción archivística que le permita a los usuarios o a cualquier tipo de personal, bien sea técnico de algún teatro o no, el poder procesar esta información en el espacio digital. Entonces, este software le permite no solamente añadir facsimilares escaneados de la documentación, sino también darle su respectiva descripción razonada, una descripción en diferentes áreas, bien puede ser básica, media o profunda, para lograr complementar la información y ofrecérsela al público de manera que pueda ser consultada para investigadores, para estudiantes, en fin, todo aquel tipo de usuario potencial que desee realizar investigaciones en materia de artes escénicas. Y hablando de humanidades digitales, yo creo que es imprescindible separar lo que es el trabajo del cientista de la información con los documentos, los archivos, de lo que es también la huella humana detrás de esos textos, de esos materiales, ¿no es verdad? Sí, claro, a ver, el cientista de la información, desde un punto de vista de cientista, tiene que también tener esta visión universal de cada una de las esferas
que está tratando la documentación. En este caso, las humanidades, el arte, la cultura, y al inmiscuirse, como bien decías, en este tipo de fondo, sobre todo un fondo de un teatro, Claro. nos encontramos con figuras, personalidades, obras sobre todo, autores que nos permiten verdaderamente conocer mucho más allá de una idea, de esa idea pública que se consigue como este artista, o sea, no, se logra ver más allá porque hay correspondencia incluso personal, Claro. desde el punto de vista de esos autores, de esas figuras, como estudiantes, y logras más o menos adentrarte también en la personalidad de cómo Claro. era cada uno, de su posición Social. política, social, económica también, porque se logran ver diferentes tipos de escritos más allá de la parte esta cultural, solicitando de manera formal una matrícula Claro. sin costos, en fin, es demasiada temática lo que podemos encontrar en esa documentación. Que además te humaniza lo que Exacto. es los procesos y lo que es los archivos, porque no solamente estamos contando con un fondo que te habla de la historia del teatro, sino Exacto. también una trazabilidad de lo que es la historia de la vida de esas personas. Exacto, la mayoría de las instituciones cubanas o mundiales, entidades, empresas, la documentación que siempre se genera viene a ser respuesta, como en esta misma también, de procesos de la institución, procesos de gestión de algún tipo de área específica de la institución. Pero en este caso de un teatro incluso universitario, Claro. se logra encontrar mucho más allá, porque, como te decía, no es solamente documentos generados de procesos, no, es documentos personales incluso, Claro. bien sea de directores, de administradores, y sino de los mismos estudiantes o de personas ajenas, de manera que quieran reconocer el papel del teatro universitario ante la sociedad, el Claro. papel de los mismos estudiantes movilizados, porque a ver, teatro universitario era una entidad cultural anexa a la Universidad de La Habana, Claro. pero no era específicamente algo que tú pudieras cursar de manera profesional, como una carrera, no, Claro. era algo más extracurricular, pero tuvo un gran auge. Claro. Incluso en su etapa de decadencia durante 1978-1980, donde estuvo 2 años inactivo por falta de una sede. Y entonces, incluso en ese momento, después de ese Claro. momento, de ese lamentable momento donde murió su última directora, Elena de Armas, y su administrador de toda la vida, Ramón Valenzuela, ambos murieron en 1976 y lamentablemente el teatro empieza a decaer. Pero en 1980, con la dirección de Armando de Rosario, quien lo retoma, se logra ver cómo se logra rescatar Claro. nuevamente la actividad de la institución en memoria de aquellos que lamentablemente fallecieron y que también de todos aquellos que lograron alzar la cultura cubana desde este punto de vista académico y profesional y cultural. Indiscutiblemente, de todo esto que estamos conversando, es una prueba más de cómo la ciencia de la información cada día se vuelve más imprescindibles en lo que es el actuar, ¿no? El desenvolvimiento de la vida cotidiana. Cuéntame a ti que además rodaste, ¿cómo decirlo así? Rodaste por diversas carreras. Al llegar a ciencias de la información me decías que te realizaste no solamente como profesional, sino además como persona. Sí, a ver, la carrera en sí oculta muchos, ¿cómo decir?, desafíos, pero también muchas oportunidades de aprender. No es solamente una carrera que, como bien se dice, y es nuestra base, es una carrera de servicio, porque es evidentemente para ofrecerle al usuario la información que necesita en el momento que lo necesita, para lo que lo necesita, sino también el cómo presentar esa información, el cómo organizarla, el trabajar con esa información que sea relevante para el usuario, que sea pertinente, que sea eficiente, para lograr generar un nuevo conocimiento. Claro. Eso es lo principal que he visto y que siento que verdaderamente es la base de esta carrera. Entonces, como cientista de la información, verdaderamente, a diferencia de las demás carreras en las que he estado, siento que me complementa de manera humana con demasiadas habilidades. Porque, bien como te decía anteriormente, un cientista de la información tiene que tener una visión universal. Idiomas, cultura, Claro. ciencias duras, ciencias exactas, o sea, un poco de matemática, un poco de lógica. De lógica. Es necesario ese tipo de multidisciplinaridad, Claro. de transversalidad, para lograr llegar
a un resultado lo suficientemente relevante, a Claro. algo que genere un impacto verdaderamente, bien sea para solucionar una problemática de la sociedad Claro. o para crear una oportunidad en un espacio determinado. Y me comentabas que este año, en el contexto de la Feria del Libro, la Sociedad de Cientistas de la Información habilitó espacios donde ustedes pudieran comentar, o sea, dialogar con las personas e incluso incentivarlos a aprender de la ciencia de la información en torno al rescate de su memoria Sí, familiar. eso fue un proyecto muy bonito, la verdad. La Sociedad Cubana de Ciencias de la Información, de la cual soy miembro directivo, de la directiva, nos ofreció un espacio en esta feria internacional y la anterior, donde no solamente íbamos a ir a estar ahí en calidad de profesionales en un stand compartiendo con el público, no, sino también íbamos a estar enseñando al mismo público a cómo ellos desde su disponibilidad tecnológica, el cómo lograr recuperar la memoria fotográfica o, bueno, la memoria documental, la memoria histórica de ellos mismos. Claro. No es solamente el mostrarle a través de una infraestructura específica el cómo se realiza, se procesa, Sí, claro. se, Proceso se, más conserva, profesional. se conserva y se preserva la documentación documental de algo. No, sino la misma, de la suya propia. Para lograr de esta forma también crear una conciencia en la sociedad de que toda la documentación es importante, porque es Claro. conocimiento, es información, evidentemente, que forma parte de nuestra vida Claro. diaria, de nuestra sociedad, y que evidentemente no se puede perder, Claro. porque eso es lo que conforma también la historia. Y ya para cerrar el programa y basándome en lo que tú dices, ¿en las instituciones cubanas existe conciencia del rol del cientista de la información o todavía quizás no hay una noción de qué papel juega quizás? A ver, al inicio de la carrera, recuerdo que como parte de una de las asignaturas se realizaron diferentes recorridos a instituciones, sobre todo que tengan que ver más bien con la parte de cientistas de la información, o sea, lo que vendría siendo las bibliotecas, los archivos, centros de documentación. Y sí, hay un conocimiento de hecho, hay un área específica donde el cientista de la información tiene su capacidad de llevar a cabo cada uno de los procesos y las habilidades con las que cuenta para lograr rescatar y preservar la información que estas poseen. Pero lamentablemente existe la idea de que no toda la documentación es importante, Claro. que es correcto. La documentación, un fondo documental, pasa, como te dije al inicio, por diferentes etapas. Entre estas hay una específica que se llama la valoración Claro. o expurgo, que evidentemente se logra limpiar una documentación que ya no es relevante, que ya no cumple con un objetivo específico. Pero casi siempre los que hacen este tipo de valoración son los mismos directivos de las instituciones o personal no cualificado o que no cuenta con las competencias de un mismo cientista de la información. Claro. Y por tanto no tiene la visión Claro. estratégica para lograr entender que esa documentación pueda ser conocimiento Claro. tácito que se almacenó, que se recuperó, que se está preservando y que por tanto se elimina de manera Sí, inconsciente. inconsciente, exacto. Y entonces evidentemente ahí es donde se pierde parte de esta, no solamente de esta información, sino de este mismo conocimiento en la institución de cómo se realiza algo Claro. de manera eficiente sobre todo, Claro. sino también se va con ella parte de la información, de la historia de la institución. Claro, y tú conversabas sobre, o sea, hablabas de estos temas con una matiz de pasado en torno a recuperar la memoria histórica. Exacto. Y el otro día conversando con una profesora también de Ciencias de la Información, Amanda Terrero, ella decía que saber manejar la información sirve para la toma de decisiones. Exacto. O sea, el ciclo de vida de la información, que es uno de los puntos cruciales de esta carrera, y de hecho se estudia en primer año, en primer semestre, porque es algo con lo que nos va a acompañar toda la vida, de hecho, no solamente para un cientista, para toda persona debería entender, y de hecho lo hacemos de manera inconsciente. O sea, una persona cuando tú en tu lista de reproducción de música seleccionas diferentes músicas y las añades, estás seleccionando información porque es lo que te conviene a ti. Luego la almacenas en un dispositivo, luego la procesas, no sé, le añades los diferentes metadatos, esta música se llama tal, se llama tal. O sea, eso es un ciclo de vida. Te puse el ejemplo de
Claro. archivos musicales. Pero bueno, con un documento sucede lo mismo. Una institución selecciona documentación o información que necesita, la añade, la almacena la almacena en su espacio físico o digital, luego la procesa, o sea, lleva un proceso, la procesa primero y después la almacena. Llevan diferentes procesos que al final esta información no sirve solamente para estar almacenada, no. Claro. Se utiliza, se recupera, se genera con ella un nuevo conocimiento que luego genera un impacto Claro. a partir de una toma de decisiones, evidentemente. Claro. Y que este impacto, ya como te dije, genera un nuevo conocimiento, que es nueva información, que puede que alguien más lo utilice para sus diferentes objetivos. Y esa es principalmente la base también de un cientista de la información, que tiene que tener constantemente consciente del cómo utilizar la información, Claro. no solamente para mí, sino también para el usuario. Porque Claro. como te dije, es una carrera de servicio y si no se utiliza bien la información, evidentemente no generamos nada nuevo, no generamos nada pertinente. Claro. Y no es lo que se quiere en una sociedad que constantemente Claro. vamos en avance, en progreso y con respecto a la tecnología deberíamos ir en paralelo. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por haber estado Muchas aquí gracias, Andy. el día de hoy. Y como siempre les digo, esto es La Buena Pregunta. Nos vemos en un próximo encuentro.